Buenas tardes, mi nombre es Delin Benítez Castillo. Presentación de la tarea 5, contratación pública y privada. Tutora Lucía Margarita Salgado González. Participantes Lenin Carrascal Peña, Heidi Luz Vergara Cobo y mi persona Delin Benítez. Pertenecientes al grupo 2 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Diferencias entre contrato público y contrato privado. La contratación pública es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan a personas jurídicas o naturales del sector público o privada para cumplir con alguna de sus obligaciones. Por otra parte, la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y el pago. Las partes del contrato público. En la etapa precontractual está la planeación del contrato, elaboración de estudios. En la etapa contractual está la elaboración del contrato, supervisión o interventoría, modificación de contratos, adiciones y prórrogas, otras modificaciones y la suspensión de contratos. En la etapa postcontractual tenemos la liquidación de contratos, liquidación por mutuo acuerdo, liquidación unilateral, partes del contrato privado. Los contratos comúnmente presentan mucha libertad formal, siempre y cuando se incluya en ellos toda la información pertinente y necesaria. Sin embargo, suelen contar concesiones como las siguientes: generalidades, consentimiento, objeto, causa, título, cuerpo sustantivo, exposición del cuerpo, cierre y anexo. Principios del contrato público. Tenemos el de transparencia, el principio de economía, el principio de previsibilidad, el principio de valoración de costos ambientales, el principio de selección objetiva, el principio de planeación, el principio de concurrencia, principio de equidad, principio de eficacia, principio de celeridad, principio del debido proceso, principio de publicidad. Principios del contrato privado. Tenemos el principio de autonomía de la voluntad, el principio de obligatoriedad, principio de sociabilidad, principio de eficacia, principio de inherentividad, principio de causa concreta, principio de intangibilidad, principio de la buena fe, principio de la relatividad, principio del enriquecimiento sin causa, principio de la costumbre constitutiva de derecho. Clasificación de los contratos para el sector público. Tenemos la concesión, que es bajo los contratos de concesión se otorga a un concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público. En obra son aquellos contratos cuyo objeto es la construcción. Consultoría. Se suscriben contratos de consultoría cuando se busca la ejecución de proyectos de inversión. Prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios son utilizados para desarrollar las actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Para el sector privado se encuentran contrato unilateral y bilateral. Entre los contratos comerciales está contrato de sociedad, contrato de suministro, contrato de seguro, mandato comercial y comisión. Entre los contratos laborales está contrato a término fijo inferior a un año, contrato a término indefinido, contrato de obra o labor,
contrato de trabajo accidental o transitorio, contrato de aprendizaje, contrato de trabajo en trabajadores del servicio doméstico. Responsabilidad por incumplimiento de contrato público. La terminación unilateral es un mecanismo de administración que permite dar por terminado un contrato cuando se presenten determinadas situaciones posteriores al perfeccionamiento de los mismos hechos que se relacionan con exigencias de servicio público, situaciones de orden público, incapacidad de contratista de ejecutarlo totalmente, debido a factores como muerte, incapacidad física o de carácter patrimonial. Consecuencias por el incumplimiento de los contratos privados en Colombia. El incumplimiento del contrato le permitirá al juez civil realizar una sentencia que obliga a la parte incumplida a que finalice sus obligaciones pactadas, de igual forma indemnizando los prejuicios causados. En síntesis, las medidas que proceden frente al incumplimiento contractual se establecen como la obligación de hacer de nuevo el servicio, la obligación de devolver el precio pagado por el servicio, la obligación de indemnizar prejuicios. La aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. La Corte Constitucional establece que, según lo dispuesto en el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al principio de igualdad en el campo de contratación estatal. Se traduce en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación al estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas oportunidades desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjunción o formalización del respectivo contrato.